Mira las noticias escondidas tras el manto del engaño y la apariencia necesaria para mantener el puesto. Ya no viste, no digas nada. Es un placer hoy estar con ustedes y bueno, pues compartir esta entrevista que vamos a tener junto a Eliezer Ávila. Eliezer es ingeniero en ciencias informáticas, pero en los últimos años ha sido fundamentalmente conocido por su accionar político y cívico dentro de Cuba. Es el hombre además que produce el programa alternativo de televisión Un Cubano Más, y en el año 2008, para los que lo recuerdan, en la Universidad de Ciencias Informáticas, Eliezer tuvo un intercambio de preguntas y respuestas con Ricardo Alarcón, el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, voy a presentarme Eliezer Ávila, facultad número 2, líder del proyecto Vigilancia Tecnológica y Política, que es una de las, digamos, especialidades de Operación Verdad. En este caso se dedica al monitoreo constante del Internet y la emisión de reportes y combate como tal en esta área. ¿Qué es y qué ha sido la Operación Verdad? La Operación Verdad es un proyecto que surge a partir de un activo de la UJC, un activo que voy a explicar todos estos términos cubanos. Era una reunión que se hacía con los militantes destacados y los cuadros de la UJC de todas las brigadas de la UCI. Y se hacía periódicamente, más o menos uno o dos anuales, según recuerdo, en el Palacio de las Convenciones. En uno de estos activos estuvo invitado el ministro de Cultura, Abel Piedra, y explicó, entre otras cosas, en ese momento estábamos en una campaña más de las que se llaman de difamación y ese tipo de cosas, y entonces a un estudiante, a partir de la convocatoria que hizo Abel Prieto de usar la técnica universitaria, de usar los estudiantes en función de expresar el criterio de la revolución en cuanto a ese tema que se estaba tratando, un estudiante propuso crear un proyecto organizado en la UCI, que era la universidad que más posibilidades tecnológicas tenía para eso, para transmitirle al mundo la verdad sobre Cuba, la verdad que el gobierno planteaba sobre Cuba, también en el contexto de los 5 euros. Y se fundó también el segundo objetivo importante del proyecto de Operación Verdad, era hacerle saber al mundo la visión cubana sobre el asunto de los 5 euros. Ahora, ¿de qué año estamos hablando más o menos de la fundación de la Operación Verdad? Yo creo que es 2007-2008. Que fue justamente en ese periodo, en principios del 2008, si mal no recuerdo, cuando se suscita la conversación entre Ricardo Alarcón y un grupo de estudiantes de la UCI, en especial contigo, ¿no? Está más o menos en el mismo rango de tiempo. Yo creo que hacía ya varios meses, posiblemente un año, que estaba funcionando el proyecto porque ya era bastante maduro y se habían consolidado un grupo de experiencias y había todo un aval ya del proyecto en ese momento. Estaba funcionando bastante antes. ¿Y tú dirigías el proyecto? No, yo no era el principal responsable del proyecto, no soy el jefe del proyecto. Yo tenía a mi cargo una división del proyecto que estaba muy bien estructurado, tenía alrededor de 7 o 9, podríamos llamarle de alguna manera divisiones o departamentos que se encargaban de hacer funciones específicas cada uno. El mío era el de vigilancia tecnológica, que consistía, como lo expliqué en aquella reunión de presentación muy brevemente, en saber en cada momento toda la información que en torno a Cuba y en torno al gobierno, en torno a Fidel, o sea, sus principales dirigentes, se movía instantáneamente en el mundo. Era un monitoreo de prácticamente 24 horas. ¿Monitorear solamente o también contrarrestar esa información? El proyecto funciona como un todo. Nosotros detectábamos la información y había otro grupo como el nuestro, que eran los analistas, que de alguna manera formaban parte de lo mismo, ¿no? Pero que cada quien tenía su función. Había un grupo de analistas que eran estudiantes que tenían una mayor expresión oral, que aportaban un grupo más brillante y se conciliaba la respuesta que se debía dar en cada caso a lo que estaba escrito en los blogs, en los sitios, en cualquier debate que se generara, para que hubiese una coherencia en ese sentido. Eso es muy interesante porque estamos hablando también de un periodo de tiempo en que comenzaron a surgir en Cuba
algunos blogs críticos ya a nombre descubierto, o sea, sin seudónimo, las personas comenzaron a poner su nombre, su rostro, su foto, su número de carnet de identidad en espacios virtuales y críticos. Así que de alguna manera, en ese momento en que tú estabas participando en la Operación Verdad, me imagino que una de las personas que te tocaba monitorear era esta que hoy te está entrevistando, ¿no? Ya alguna vez te confesé que en ese caso tú eras, yo diría, si no el objetivo principal, uno de los principales, que siempre debíamos estar al tanto de lo que pasaba. Aunque con un detalle interesante. La cuestión no era leer, interpretar y analizar lo que tú escribías en este caso. La cuestión era simplemente se centraba en tu persona, que tenía todos los apellidos que se le ponen, y por tanto había que combatirte como ente existente. Es importante comprender, como yo decía, que nuestro papel se centraba en atacar casi siempre a la persona. Y esto luego me he dado cuenta de cómo esto funciona. Toda una estrategia, ¿no? Exacto. Yo vine a leerte profundamente y a analizar lo que tú decías cuando salí de la luz. Sin embargo, por mis manos pasaron todos tus artículos. Y había como un miedo al contagio también. Nadie iba a entrar a contradecirte la realidad que tú tenías. Porque si tú dices, esa construcción se está cayendo, nadie puede venir y decir que esa construcción está nueva. Es una cosa. Todo se centraba en que no tenías crédito como persona, ni como intelectual, ni como nada para expresar ese tipo de cosas. Había personas allí que a veces se le agotaban las ideas, ¿no? Y cuando tú leías todos los comentarios también era siempre lo básico. Básicamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se formaban esos grupos de la Operación Verdad? Los estudiantes, ¿por qué eran seleccionados para integrar la operación? ¿Había algún requisito académico? ¿Formar parte de la Unión de Jóvenes Comunistas, por ejemplo? El proyecto Operación Verdad era un proyecto más de la UNA, como si fuese un proyecto productivo. De hecho, se medían las metas productivas del proyecto mensualmente, semanalmente. Había una producción, pero ¿cuál es la producción? Una producción política. ¿Cuántos reportes se emitieron? ¿En cuántos blogs se pusieron opiniones? ¿En cuántos debates o foros se intervino y se contrarrestó las opiniones que allí se estaban generando? Esa es, en esencia, un tipo de producción. Cuando debo explicar también que no solamente la función era política, esto está estrechamente relacionado a la cuestión técnica, porque al mismo tiempo otras divisiones del propio proyecto se dedicaban a crear tecnologías que pudieran posicionar mucho mejor las páginas web nuestras, digamos, gubernamentales en este caso, en los buscadores internacionales, y también que, por ejemplo, cuando alguien pusiera una combinación de palabras, pues salieran los sitios web del gobierno y no otros sitios web. Y había un conjunto de herramientas que permitían desde la informática realizar este tipo de cuestiones. O sea, vamos a ver si lo voy entendiendo bien. La Operación Verdad era un grupo multifacético, desde personas que hacían las veces de los llamados trolls en los sitios, atacaban, insultaban, desviaban la conversación, otros que redactaban ya respuestas más complejas a los bloggers alternativos, a los periodistas independientes, a las personas críticas con la expresión del gobierno cubano. Y por otro lado, un grupo que se dedicaba a potenciar y a colocar mejor en los buscadores los sitios oficiales. Más o menos así lo voy entendiendo. Exactamente. Era una combinación tecnología y biología en función de un mismo objetivo. Incluso era por escalones. Si alguien entraba a un blog o entraba a un foro y no se sentía capaz de contrarrestar su objetivo, la opinión que estaba allí o el análisis, entonces pues uno podía consultar a un grupo de especialistas que estaban estrechamente vinculados al proyecto para que ellos elaboraran respuestas mucho más complejas y acabadas. Y había una cláusula de discreción alrededor de esas personas. O sea, esas personas Sí. se tenían que comprometer a no revelar Eso la información. está desde la propia selección. Las personas que formaban parte del proyecto se suponía que era lo más preparado y comprometido ideológicamente en todas las brigadas de la fe. El análisis era muy político en ese sentido. Y entonces, pues en el campo tecnológico del mismo proyecto, pues había estudiantes realmente muy talentosos
de lo mejor que podía tener como desarrolladores. O sea que tú también tuviste en algún momento que aceptar esa cláusula de discreción. Sí, estaba prohibido terminantemente circular correos con la información que nosotros manejábamos. Solamente había cuentas autorizadas de los profesores, que en este caso eran los managers del proyecto, y yo solamente podía, por ejemplo, comunicar la información de mi grupo con el profesor del partido, lo que atendía en ese caso, porque los profesores tampoco eran cualquier profesor. Ya, o sea, funcionaban un tanto como células, ¿no? De confianza. Exacto, había toda niveles de confianza. una compartimentación en ese sentido. Ahora, en total, ¿cuántas personas serían más o menos en esta operación, verdad? En total, el proyecto llegó a tener cerca de 300 personas en el lugar. Muchísimo, muchísimo. Para una matrícula de la UCI que oscila en 10.000 estudiantes. Había estudiantes de todas las facultades, más los profesores, más los especialistas, pudieron decir anexos. ¿Y 24 horas al día o había turnos? Bueno, no pudiera decir que todos los días eran 24 horas, pero casi. Sí, porque yo he notado, por ejemplo, como persona que ha sufrido esta andanada de soldados de la web, como les digo yo, he notado, por ejemplo, que en las vacaciones, cuando las escuelas están de descanso, baja mucho la agresividad y la intensidad de los trolls, de los que atacan los foros, de las personas que utilizan los comentarios, por ejemplo, para denigrar al blogger o al escritor del sitio. Y también lo he notado en algunas horas del día, después de las 4 de la tarde, cierta caída en la virulencia de los soldados informáticos. En mi tiempo había diferentes turnos de trabajo que incluían, incluso, si la situación así lo determinaba, la madrugada y la noche completa. Por ejemplo, nosotros llamábamos a estos periodos especiales, no el periodo de momento, sino una situación, un contexto en que toda la operación debía estar activa, digamos, elecciones en un país determinado del ALBA, en Cuba incluso, algún proceso político que se estuviese realizando, aquellas convocatorias que hizo Raúl. O sea, en algún momento era imprescindible seguir al detalle de los estados de opinión o insertar estados de opinión, crear estados de opinión, matrices de opinión se llaman ahora. Y por tanto, estábamos todo el tiempo. ¿Tenían ustedes acceso ilimitado a todos los sitios o había también control en el acceso? En el caso de mi grupo específicamente, que era el que se encargaba del monitoreo en este caso, teníamos una cuenta bastante amplia, suficiente, y no teníamos ese tipo de restricciones que sí tenían el resto de los estudiantes. Se supone que nosotros estábamos vacunados ideológicamente. Pero me imagino que los ataques no eran solamente contra sitios quizás de una tendencia ideológica diferente a la del gobierno, críticos, noticiosos. Hay sitios que han sufrido mucho, como por ejemplo Rebolico, que es sencillamente un portal de clasificados de compra y venta, ¿no? También estaban esos tipos de sitios en el espectro de la agresión. Vamos a ver, en el espectro de las agresiones estaban los sitios que estaban de alguna manera fuera del entendimiento mental del jefe de turno que tuviera el proyecto. El proyecto era atendido incluso por alguien del Consejo de Estado. Directamente. Y de vez en cuando recibíamos visitas del Consejo de Estado, estaba atendido directamente por alguien en la rectoría de la universidad. Eso estaba hasta el máximo nivel. Y por tanto, si algo en cualquier parte, incluido en sitios oficiales, había una opinión, había un artículo que no estaba acorde a la moral revolucionaria, pues, claro, siempre con respuestas muy elaboradas en dependencia de quién lo estaba diciendo, qué es lo que estaba diciendo, pero a cada cual su dosis, ¿no? ¿Y se dio el caso alguna vez que tú recuerdes, así alguna experiencia personal, de ver a alguna persona de la Operación Verdad contrariado, de alguna manera contagiado por aquella opinión crítica que había leído en un blog? Alguien que empezó a dudar después de leer. Todo el tiempo. Yo creo que a todos nos pasó en algún momento. Y a mí personalmente muchísimo. Lo que pasa es que yo siempre era muy rebelde en este caso, pero estaba garantizado como un rebelde dentro del sistema.
y entonces muchas veces llevamos incluso al aula los temas de discusión que allí se trataban. Lo que pasa es que la tónica que se veía era la siguiente: eso puede estar bien, o más o menos bien, o más o menos mal, pero el asunto es que no es el contexto para hablar sobre eso. Hay que decirlo, en el Congreso de la JC, en el Congreso de la FEU, en el partido, hay personas que hablan de esas cosas, por tanto no hay que estar poniendo a Cuba en ridículo en internet ni mucho menos. ¿Y crees tú que el Eliezer Ávila de enero del 2008 que se paró frente a Ricardo Alarcón y le hizo aquellas preguntas tan difíciles de responder para él, ya estaba influenciado de alguna manera por lo que habían leído en internet, por esos sitios rebeldes y prohibidos? Sí, indiscutiblemente estaba influenciado de alguna forma, porque a fin de cuentas internet tiene alma por sí solo. Internet es algo que cuando tú lo conoces te cambia, indiscutiblemente. Aunque tú no tengas un perfil determinado, porque debo decirte que el proyecto de la UCI era un aval importantísimo para casi cualquier cosa. Podría ser una misión en Venezuela, o podría ser, bueno, el aval que te hiciera falta para triunfar como universitario. Y por tanto yo creo que muchas personas se preguntaban cosas, pero mantenían, vamos, hacían su trabajo. Y los recursos, me imagino que todo lo que necesitaban, ¿no? Bueno, uno de los primeros proyectos, creo, después de los principales productivos de la UCI, en que se les modernizó la técnica, fue el nuestro. Teníamos muy buena técnica y en caso de necesitarlo podíamos usar, bueno, todo el arsenal que la UCI contaba para imprimir o hacer lo que hubiera que hacer. Y si había que pedirle algún apoyo al Consejo de Estado, pues también se hacía. Además de opinar, de contrarrestar con gritos y con pocos argumentos, se dedicaban a hackear, a atacar cibernéticamente sitios portales. En alguna ocasión, porque vamos a ver, los informáticos siempre están picados por el bichito del hackeo y de ese tipo de cosas. Y por tanto, a algunos se les ocurrió que debían, en total secreto, yo lo propuse y de paso así, con esas condiciones, pues se me aprobó. Crear un pequeño grupo con 3 o 4 personas de extrema confianza y empezar por lo menos a estudiar y a profundizar en ese tipo de cuestiones, cómo poner fuera de combate un sitio determinado, cómo interrumpir un servicio. La lógica era que a nosotros no lo podían hacer. Por tanto, también deberíamos tener la capacidad de poderlo hacer, sobre todo porque nos leyeron o estudiamos un documento que publicó, creo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hablaba de la guerra cibernética, del grupo especial que habían creado, y muchos de nosotros nos empezamos a creer que nosotros éramos la contraparte de este asunto, y por tanto nos tomamos muy en serio el tema de poder hacer una ataque serio. ¿Y qué tipo de sitios podrían estar en esa lista de posibles ataques? Yo creo que sitios que pudiese haber información de antemano, que fueran a ofrecer en un momento determinado una información crítica que pudiera decidir en hechos específicos, como pudiera ser los estados de opinión sobre Chávez en Venezuela. Estamos hablando no ya de un blog personal, de un sitio más sencillo, sino estamos hablando de servicios potentes. Una decisión que tomamos ahí operativamente fue tratar de hacer algo. Usamos el sitio Noticias 24 de Venezuela. ¿Cómo no lo conocen? Muy crítico con el gobierno. Sí. Era uno de nuestros blancos fundamentales porque siempre tenía noticias frescas, sobre todo, digamos, que disentían de la política de Chávez. ¿Y se dio el caso alguna vez alguien que dijo, algo así como yo no sigo, me bajo de este tren, no puedo continuar en esta operación que más que una operación verdad parece una operación mentira, ¿no? Yo creo que ese caso se daba frecuentemente porque yo era el que me encargaba, por supuesto consultamente, pero de dar altas y bajas y escoger y hacer un tipo de cosas, por lo menos para mi grupo. Se daba porque las personas creían que no se formaban. Era una queja constante. Bueno, nosotros estamos para ser ingenieros informáticos y estamos perdiendo nuestro tiempo en un proyecto que es eminentemente político y nuestros compañeros de aula se nos están yendo muy adelante técnicamente, y creo que la mayoría de las renuncias era para irse a un proyecto productivo, o por lo menos esa era la excusa que se ponía, ¿no? Yo prefiero estar programando, prefiero hacer cosas que a fin de cuentas va a ser mi trabajo y no estar aquí discutiendo este tipo de cuestiones, ¿no?
Todo eso que tú me has contado, bueno, pues me lo estás contando en tiempo pasado, porque fue la experiencia que tuviste en los años mientras estuviste en la UCI, ¿no? Pero ¿tienes alguna noticia de que la operación, verdad, continúa? Lo que tengo entendido es que el proyecto ha mutado. Se han manejado cambios de nombres, se ha manejado la estructura y se ha extendido. Tengo entendido incluso que en Berlín, desde el club, crearon una operación verdad de Berlín. O sea, se han creado muchos clones o modos en muchas partes del país. Hay que puntualizar también algunos detalles en cuanto a esto. La UCI era una universidad donde había estudiantes de todo el país. Y los proxies que se habilitaban para este tipo de defensa o de guerra, podríamos decir, no salíamos a internet como si fuéramos estudiantes universitarios, sino como si fuéramos personas corrientes de cualquier parte del país. Un tunero, un guantanamero, así, que da la impresión de que todo el país se está respondiendo y solamente era un grupo especializado en la UCI para representar a Cuba. Incluso eso pudiera salir también por cuentas como si estuviéramos en países latinoamericanos. Sí, eso me consta porque, bueno, de alguna manera lo he vivido en mi blog Generación Y. Y la pregunta es, ¿tú crees que la operación verdad haya mutado incluso hasta el punto, no solamente de contrarrestar opiniones, de intentar hackear sitios, sino también hacia la creación de sitios, blogs, portales, que pretendiendo ser con cierta autonomía, sin embargo están controlados totalmente por el oficialismo? Al principio te dije que eran aproximadamente de 6, 7, 9 grupos. Específicamente había un grupo que se llamaba el grupo de los sitios web y había otro grupo que se llamaba el sitio de los blogs, y que no era más que los miembros de Operación Verdad tenían que hacerse un blog y actualizarlo, mantenerlo en defensa del mismo objetivo. Pero era un blog de un muchacho aparentemente normal. Incluso se ponían algunos tipos de ganchos para que las personas participaran en el blog y demás, que podían ser temas artísticos o de música. Béisbol, muy fundamental, fútbol o cualquier cosa que atrajera la atención de las personas y entonces transmitirle el mensaje incluido. Pero esa era su proyección. ¿Cuántas veces has actualizado el blog en la semana? ¿Cuántas visitas tienes? Era muy riguroso en eso. O sea, podías hacer un análisis con una persona que el blog tuviera pocas visitas. ¿Por qué no has provocado que haya más visitas, que haya más ranking? Y esa era como la eficiencia de las personas que atendían. Es un trabajo. En los últimos años hemos visto una tendencia en el gobierno cubano a crear sucedáneos nacionales de sitios muy conocidos, ¿no? Como puede, por ejemplo, ser la enciclopedia Wikipedia, que en teoría pues es alimentada por millones de personas en todo el mundo que colocan allí perfiles, fichas, temáticas, etc. Y bueno, pues hemos visto aquí el nacimiento de Curret, ¿no? Incluso hasta de un Facebook cubano que no sé muy bien qué ha sido de él porque hace rato no escucho hablar, ¿no? ¿Crees que eso también está en una de las líneas de trabajo de los operadores de la verdad? Sí, yo creo que todo forma parte de una misma estrategia, porque luego de salir de la UCI, que me mandaron, como todos saben, para un club en Puerto Padre, tuve entonces la segunda experiencia fuerte en este término de como trabajador de los jóvenes tener obligatoriamente que escribir, creo que eran 8 o 10 artículos para ocurrir mensualmente. Diferentes temáticas. Si no te afectaba el salario. Casi de lo que tú quisieras. Sí. Casi de lo que tú quisieras. La cuestión estaba en dar cuerpo a una enciclopedia cargándola de miles y miles de artículos de la historia local, de lo que tú pudieras averiguar. De botánica, por ejemplo, te podía tocar una ficha botánica. Exactamente. ¿Tú sabías algo de eso? Ni idea. Y además, los instructores del club lo que más se quejaban era, vamos, yo estoy aquí para hacer mi trabajo, que los niños jueguen, enseñar Visual Basic o enseñar Photoshop. ¿Qué tengo que ver yo con estar creando artículos? Fue fuerte. Pero eso me asusta porque Ecurred se está distribuyendo en muchas escuelas en Cuba, se le está dando a nuestros niños y nuestros adolescentes como un referente, como una base de datos para buscar información. ¿Qué se hace normalmente? Un instructor que obviamente no tiene ni la preparación, a veces tal vez ni la capacidad, y fundamentalmente no tiene el deseo ni la vocación de estar escribiendo nada de esto, se encuentra un libro
donde vienen las biografías de la Revolución Socialista de Octubre, y dice, bueno, ¿cuánto tengo yo aquí? 100 biografías, bueno, yo tengo 100 artículos y resuelvo 10 meses. Y empiezan a copiar. Y al final terminan también copiando de Wikipedia, o sea que Eso era lo peor. Nos reíamos mucho de eso, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer, no? Mira lo que me encontré aquí, qué sé yo. Y entonces, pues era así, copiar de la wiki, cambiar la referencia, porque esto es una cosa que sí me llamó la atención desde que yo era casi que adolescente pionero, ¿no? El tema de por qué no podía suceder en Cuba nada espontáneamente. Si hace falta que la gente defienda el país, pues ponle internet a la gente. Y si la gente cree que debe defender el país, y la gente cree que debe defender el comunismo, debe defender el unipartidismo, debe defender un sistema de elecciones donde no votan por su presidente, o debe defender lo que crea, entonces que lo haga. Yo estoy totalmente de acuerdo y conforme con que lo hagan, pero que lo hagan a título personal. Y ese temor a que los ciudadanos cubanos se conecten libre y sin límites ideológicos, ¿no crees que es lo que está motivando también que el esperado cable de fibra óptica entre Cuba y Venezuela no esté funcionando todavía? Yo no solo lo creo, yo estoy absolutamente seguro, porque participé de reuniones y de eventos donde esa era la visión que se daba. El país tenía que estar preparado tecnológicamente para enfrentar una posible conexión a Internet. Ellos, como controlan hoy las cuentecillas que hay, ellos creen que pueden controlar todo un país, incluso conectado si fuese posible. Y primero están haciendo los centros especializados, donde hay que filtrar a Cuba para que salga ya depurada a otra parte y filtrar el mundo para que entre depurado a Cuba. Yo creo que eso van a hacer, no harán carreteras, no mejorarán los edificios, se caerá La Habana, pero eso sí va a tener todo el respaldo del mundo para hacerlo. Y es una cosa que es increíble que no se den cuenta que es totalmente innecesaria. Yo recuerdo que una cosa que a mí me llamaba mucho la atención era que cuando las elecciones de Venezuela nosotros a veces entrábamos a casi todos los sitios de opinión y la gente estaba, por ejemplo, hablando, digamos, en contra de Chávez. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Chávez por esto le está dando cosas a los vagos, sin embargo no alienta la inversión, no alienta a los emprendedores y a los trabajadores y qué sé yo, los beneficios que dan a cambio de un compromiso ideológico y a mí pues eso no me da, y así. Sin embargo, había que emitir un criterio donde decía, por ejemplo, y sobre todo hacerlo noticia, convertirlo en noticia a partir de que muchos de nosotros pues opinaran sobre eso y le dieran ranking al asunto, ¿no? Y había que decir a veces todo lo contrario. Masivamente todos los que quieren y apoyan a Chávez estamos aquí y entonces también a veces veíamos encuestas, muchas que se hacían que, por ejemplo, cuando el referéndum de Chávez perdió, que decían que no lo iba a ganar, nosotros teníamos que rápidamente, y era una cuestión operativa, vamos, pon ahí que las encuestas, y a veces hasta se inventaba un nombre rarito esto en inglés, tal encuesta va a Chávez como seguro ganador de lo que está del referéndum. Adulterando la realidad incluso. Constantemente. Eso se venía realizando. Pero eso es muy grave, porque eso es ya una labor prácticamente injerencista, ¿no? O sea, cambiar sí, tendencias informativas. Como le cambia el nombre a todo lo que hace, eso no es intromisión en asuntos internos de nada, como no lo pueden ser las guerrillas, como no lo va a hacer nunca. Sí, eso lo llama internacionalismo proletario, sí. Solidaridad entre los pueblos. Como los parados y los desempleados se llaman disponibles, se llaman reajustes y ese tipo de... El sector privado cuenta propismo. Hacen lo mismo, pero se llama de otra manera, que no es tan agresivo. A la luz de hoy, ¿cómo tú ves todo aquello en lo que participaste, todo aquello en lo que te implicaste con la operación de la Bueno, yo lo primero que debo decir es que no tengo muchas cosas de clase arrepentida, porque en aquel momento hice lo que, según mi conocimiento y mi información, debía hacer, y estaba muy consciente de lo que estaba haciendo, y ahora hago lo que a la luz de los hechos, de la información, de los argumentos, de lo que he leído, de lo que he conocido, me suena racional que debo hacer. Ahora, en mi caso simplemente pasó algo. En aquel momento yo estaba casi seguro de que el problema no era el sistema. El problema eran todas las personas que hacían malas cosas. Luego la experiencia me trajo el tema de que, qué casualidad, que hasta mis mejores amigos, personas a quienes estimaba mucho, luego de un tiempito en cualquier tipo de cargo no servían ni como personas, ni como dirigentes, ni como nada.
Entonces hay algo que estaba corrompiendo a las personas y es un ciclo eterno que con el mismo sistema no va a cambiar y es el propio sistema. Como están configuradas las cosas, como están diseñadas las políticas, las leyes, los procedimientos, y eso sí tiene nombre y apellido, pero es el máximo, es el máximo nivel, que eso sí no podríamos bajo ningún concepto cuestionarlo. Yo me cuestioné, excepto el máximo nivel, de ir para abajo todo, estando en el proyecto de operación de verdad. Pero luego, porque el proyecto lo terminé sobre 4 años para dedicarme un quinto a la tesis, ellos mismos me lo sugirieron después del incidente con Alarcón. No se me permitió publicar más nada y me dijeron, bueno, tú a tu tesis, ¿no? Un poco, pero estando en la propia UCI, yo llegué a cuestionar en reuniones de la juventud por qué tenía que ser Raúl el presidente del país, o por qué tenía que haberse pasado Fidel 50 o más años al frente del país. Yo quería un guantanamero, un pinareño, porque en Cuba no había más nadie talentoso, moralmente adecuado para poder participar de unas elecciones y poderlo elegir. Siempre, yo creo que ya en la UCI yo tenía algunas cosas adelantadas. Yo sentí y siento profundo respeto tanto por los profesores como por los estudiantes que formaron parte de estos proyectos, porque realmente eran personas talentosas y eran muchachos muy serios que vivieron como viví yo un contexto determinado en la universidad en que se sentían que estaban haciendo una cosa muy útil y muy importante. Y yo lo que quisiera también es que los que están en este momento cumpliendo ese tipo de misiones se pregunten también un poco cuán buenos de sí mismos pueden ser. Hace poco, sabes que se realizó el evento este Blogazo en Revolución. Hay un grupo de blogs que quieren sostener una imagen de que son independientes y me da la impresión de que ellos mismos no se dan cuenta de que no lo son. Y de que en la medida en que esos blogs empiecen a evolucionar, porque el ser humano, por muy adoctrinado que esté, siempre conserva la capacidad de entender, de aprender, de reflexionar. Y a mí me parece que incluso los muchachos que tienen estos blogs han evolucionado en algo y han tenido que ir aceptando un grupo de cosas que la cruda realidad de los argumentos se los está poniendo de frente a los ojos, que tendría que taparte los ojos para no verlo. Yo también, yo coincido con eso, Eliezer, porque en la medida que el gobierno tiene que dar pequeños espacios, pequeñas burbujas de conectividad o de libertad para decir ciertos y tocar ciertos temas, hacer determinadas críticas, para crear una impresión de que dentro de la revolución también se permite la discrepancia. En la medida que hace eso, pues esas personas le van cogiendo el gusto a criticar, a decir, a señalar, a tener un espacio propio donde hablar. Y ya eso es un proceso irreversible. He conocido muchos blogs que han comenzado realmente con criterios muy fundamentalistas, muy apegados al discurso oficial y que han ido transmutándose y evolucionando en blogs verdaderamente críticos, ¿no? Hasta el punto de que algunos de ellos han sido hasta cerrados por orientaciones llegadas de arriba. Así que coincido contigo. Yo creo que recientemente está pasando, y estos mismos muchachos de Santa Clara, ¿verdad? He recibido muchas opiniones de que han disminuido su actividad, la han suspendido incluso. Yo creo que lo que pasa es lo siguiente: en la medida en que los que están detrás del muro se dan cuenta de que sus soldados están mirando otras cosas, están aprendiendo, están escuchando, están haciendo amistades, eso no les gusta. Y dicen, bueno, esto se está apartando del objetivo que nosotros queremos. Y lo que es importante que esos soldados se den cuenta es de que en realidad ellos no tienen nada en la mano. No tienen conexión, no tienen una personalidad ni política, ni de ningún tipo en Internet. Y simplemente son los instrumentos que usa otra persona que puede cortarles el agua y la luz cuando lo estime necesario. El mismo evento este que se realizó, yo no participaría en ningún evento, blog o lo que fuera, que estuviera prohibida la participación, que no se invitara a nadie del campo oficial. Y podemos decir, una de las cosas que yo comparto de las actividades que a veces se realizan en el estado de SAT y demás, es que nadie le va a decir a alguien, no entres, claro, no escuches, nosotros no tenemos la puerta abierta, no participes. Y yo creo que esta diferencia en que uno dice, vamos a incluir, vamos a conversar, y otros dicen, yo no tengo nada que hablar, yo pienso así, a ultranza y hasta la muerte, esta segunda posición no pega con la juventud. No pega con la gente que de verdad quiere lo mejor para el país y quiere cambiar y revolucionar las cosas. De todo corazón, a lo que yo aspiro es a que en un futuro, si es posible, no muy lejano,
quiero discutir con hombres libres. Yo quiero debatir con personas independientes. Yo quiero discutir con personas con criterios. La gente quiere hablar. Nadie quiere callarse y no hablar. La gente quiere compartir opiniones. Y yo creo que al final esto se va a imponer porque eso sí es revolución. Sin lugar a dudas, y usted también, espectador que nos está escuchando, algún día, no importa si usted ahora mismo trabaja dentro de las filas de la Operación Verdad o es de los que son atacados por estos soldados de la web, no importa, algún día usted también puede estar sentado en esta silla. Muchísimas gracias. Mira cómo eligen tu camino y cómo pasan por encima de tu voluntad y de tus sueños. Lo viste.